Biomecánica del raquis. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Fisioterapia. Proyecto final de la asignatura de Biomecánica 2. Presentado por Camacho González Eva María y Crispín Santiesteban Yareli. Empezaremos por exponer los propósitos de este proyecto. Primero, describir la osteocinemática y artrocinemática del raquis para el análisis del movimiento normal y sus alteraciones. Analizar la cinética muscular a través de análisis vectoriales y diferenciar tiempos de tensión y distensión en la relación cápsulo-ligamentosa durante el desarrollo de patrones de movimiento a nivel del raquis para relacionarlos con los atributos y cualidades del movimiento. Para una mejor comprensión del tema, hemos dividido el contenido en 4 aspectos importantes. 1. Biomecánica del raquis general y disco intervertebral. 2. Biomecánica de la cintura pélvica y raquis lumbar. 3. Biomecánica del raquis torácico y tórax. 4. Biomecánica del raquis cervical. El hombre es un vertebrado. Representa el final de una larga evolución. Su aparato locomotor, cuyo eje es el raquis, siempre ha estado constituido por huesos cortos apilados los unos sobre los otros y móviles los unos en relación a los otros, refiriéndonos a las vértebras. Estas modificaciones han dado paso a la verticalidad. Damos paso a lo que es el raquis general y disco intervertebral. El raquis, o también conocido como columna vertebral, va a ser el conjunto osteoarticular constituido por 33 huesos cortos apilados unos sobre otros con la capacidad de ejercer movimiento. Dentro de las funciones principales podemos encontrar que va a servir como eje para el cuerpo humano y soporte del mismo. También protege la médula espinal y constituye el pilar central del tronco. Este raquis está compuesto por 4 segmentos importantes. Primero el segmento cervical, después el segmento torácico, siguiendo el segmento lumbar y finalmente tenemos el segmento sacrocoxígeo. Hablaremos de las curvas del raquis en conjunto. Considerada en conjunto, la columna vertebral es rectilínea en una visión de frente o de espaldas. En esta actitud, la línea de los hombros y la línea de las fositas sacras son paralelas y horizontales. En cambio, en el plano sagital, la columna vertebral presenta 4 curvaturas. El raquis, eje del cuerpo, debe conciliar 2 imperativos mecánicos contradictorios, la rigidez y la flexibilidad. Esto lo consigue gracias a su estructura mantenida. En la posición simétrica en raquis, se encuentra apoyado sobre la pelvis y así continúa hacia la cabeza. A la altura de los hombros, soporta la cintura escapular y existen en cada nivel tensores ligamentosos y musculares uniendo así el raquis y la pelvis. En la posición de carga unilateral, cuando el peso del cuerpo recae sobre un solo miembro inferior, la pelvis bascula hacia el lado opuesto y el raquis se ve obligado a seguir un trayecto sinuoso. En un primer momento, convexo en la zona lumbar hacia el lado del miembro en descarga. A continuación, cóncavo en la zona torácica y por último, convexo. Los tensores musculares regulan de forma automática su tensión para restablecer el equilibrio, y esto bajo la influencia del sistema nervioso central. Así podemos decir que la flexibilidad del eje raquídeo se debe a su configuración de múltiples piezas superpuestas unidas entre sí mediante elementos ligamentosos y musculares. De este modo, esta estructura puede deformarse aún permaneciendo rígida bajo la influencia de tensores musculares. Para dar una introducción a nuestro raquis en general o raquis en conjunto, primero les enseñaremos una manera en cómo localizar las vértebras de una manera fácil sin necesidad de una radiografía. Nuestro raquis va a empezar en C1 y lo vamos a localizar en donde termina el crecimiento del cabello. Tendremos C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Cómo localizamos C7? La apófisis de la cervical C7 es más prominente, entonces al inclinar la cabeza hacia adelante,
En donde hallamos esta prominencia, justo aquí vamos a encontrar a C7. Posteriormente tendremos a T1, T2, T3. Para localizar las vértebras vamos a marcar ciertas líneas, vamos a hacer unos cuadrantes para poder localizarlas a todas con exactitud o aproximadamente. La primera línea a trazar es en las espinas escapulares. Vamos a trazar una línea y justo en el centro encontraremos a T3. En el ángulo de la escápula, donde termina el ángulo de la escápula, al marcar dos líneas hacia el centro vamos a tener a T7. Y la siguiente línea a marcar va a ser en las espinas ilíacas. Al unir una línea en medio vamos a encontrar a L4. Trazamos un cuadrante y justo en medio de ese cuadrante vamos a trazar otra línea y aquí vamos a encontrar a T12. Entonces tendríamos así la región cervical de C1 a C7, la región torácica de T1 a T12 y la región lumbar de L1 a L5. Posteriormente vamos a tener la región sacrocoxigia en la parte de abajo. Ya mencionamos las funciones generales de nuestro raquis en conjunto. Ahora hablaremos de las curvaturas que presenta. Presenta 4 curvaturas: una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacra. Ahora, a continuación hablaremos de la biomecánica general de los movimientos de las articulaciones y vértebras y las articulaciones que las conectan durante los movimientos. Primero, nuestro raquis va a realizar sus movimientos en 3 planos: un plano sagital, un plano frontal y un plano transversal. En el plano sagital vamos a tener movimientos de flexión y de extensión. En nuestro plano frontal, movimientos de inclinación lateral, ya sea derecha o izquierda, y en el plano transversal, movimientos de rotación. Las regiones de nuestro raquis se van a mover de manera distinta en cada uno de estos movimientos. Nuestra región cervical va a tener una mayor amplitud en los movimientos de flexión y de extensión. Nuestra región torácica va a tener mayor amplitud en los movimientos de rotación y nuestra región lumbar va a tener mayor amplitud en los movimientos de rotación, de flexión y extensión, y menor en los movimientos de rotación. Bueno, hemos creado un modelo donde se va a representar la constitución de la vértebra y lo que sería la constitución de este disco intervertebral, lo que daría como resultado la constitución de la vértebra tipo. Vamos a tener que en el cuerpo vertebral va a estar situado por la parte anterior y por la parte posterior el arco posterior. Este cuerpo vertebral va a ser la parte más gruesa de la vértebra. Tiene una forma cilíndrica, menos alta que ancha, y va a contar con una cara posterior acortada. Tenemos aquí el arco posterior, que va a tener forma de herradura, y se va a fijar el macizo de las apófisis articulares, las cuales estarían representadas acá. También vamos a tener la presencia de lo que serían los pedículos por delante del macizo de estas apófisis articulares, que serían estos, y por detrás de estas apófisis articulares tendríamos a lo que serían las láminas. También contamos con la presencia de lo que es una apófisis espinosa y por los lados laterales apófisis transversas. El arco posterior se une a la cara posterior del cuerpo vertebral mediante estos pedículos, y también por delante, que sería la parte anterior, vamos a tener la columna principal formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales, y por detrás del cuerpo vertebral vamos a tener constituidas el apilamiento de las apófisis articulares. Tenemos estos cuerpos vertebrales unidos entre sí por un disco intervertebral que estaría representado de esta forma. Este disco va a contener un núcleo pulposo y pues haremos la representación de cómo quedaría el apilamiento de estas vértebras.
el cual quedaría de la siguiente manera, y por lo tanto las apófisis articulares pues vamos a tener que son de tipo artrodias, y se puede notar aquí que tenemos un agujero vertebral delimitado por delante por el cuerpo vertebral y por detrás por lo que sería el arco posterior, y la sucesión de todos estos agujeros vertebrales va a formar a lo que sería el eje raquídeo o el canal raquídeo. Entonces, explicaremos qué pasa en los movimientos. Por ejemplo, si hacemos un movimiento de flexión, va a haber una disminución del engrosamiento de este disco intervertebral por la parte anterior y un aumento de este por la parte posterior. Si hacemos una extensión, ocurre completamente lo contrario. Por la parte posterior vamos a tener una disminución de este disco intervertebral y por la parte anterior un engrosamiento. En los movimientos de inclinación lateral ocurre completamente lo mismo. Si hacemos una inclinación lateral izquierda, este núcleo polposo disminuye en esta parte y aumenta en esta parte, y lo mismo ocurre si lo hacemos hacia la derecha. Por el contrario, tenemos que, si hacemos una rotación axial, la función de este disco intervertebral solo es hacer ligeros deslizamientos de una vértebra sobre la otra. Entonces, aquí en nuestro modelo tenemos lo que sería la representación de todo el apilamiento de estas vértebras y las partes que constituyen a cada una. Ahora hablaremos de algunas de las patologías que se pueden presentar en nuestro raquis. En la primera imagen se representa una escoliosis, que va a ser una curvatura anormal de la columna vertebral, y las personas con escoliosis van a tender a tener una curvatura muy pronunciada que puede representarse como una letra C o S. En la segunda y tercera imagen tenemos lo que es la hernia discal, y también se explicará su mecanismo de compresión radicular. Su aparición solo es posible si previamente el disco ha resultado deteriorado por microtraumatismos repetidos, como se puede notar en esta segunda imagen, y si por otra parte las fibras del anillo fibroso han empezado a degenerar. En general, esta hernia discal aparece tras un esfuerzo de levantamiento de carga con el tronco inclinado hacia adelante. Dependiendo del nivel en el que se produce esta hernia y la compresión radicular, la sintomatología puede presentarse distinta. Si esta hernia se localiza en el segmento L4 y L5, va a comprimir a la quinta raíz lumbar y va a afectar a la cara posterolateral del muslo y de la rodilla, también a la cara lateral de la pantorrilla, cara dorsal lateral de la garganta del pie y cara dorsal del pie hasta el dedo gordo. Por el contrario, cuando la hernia discal se localiza en el segmento L5-S1, va a comprimir la primera raíz sacra y va a afectar a la cara posterior del muslo, de la rodilla y de la pantorrilla, así como al talón y al borde lateral del pie hasta el quinto dedo. Bueno, ahora damos paso a lo que es la cintura pélvica, que también se denomina pelvis. Va a formar lo que es la base del tronco y asimismo constituye el sostén del abdomen. Va a ser la unión entre los miembros inferiores y el tronco, y su función más importante es que se va a encargar de soportar el conjunto del cuerpo. Esta cintura pélvica pues está constituida por tres piezas óseas. Vamos a tener a los dos huesos ilíacos, que serían estos van a ser pares y simétricos. También está el sacro, que este va a ser impar pero simétrico, y también va a estar
van a estar presentes tres articulaciones que van a tener poca movilidad. Las dos articulaciones sacroiliacas que unen el sacro con cada uno de los huesos coxales y también la sínfisis púbica que une a ambos huesos coxales por delante. Vamos a tener que esta cintura pélvica va a formar a lo que va a ser un embudo con una gran base superior que va a conectar con la cavidad abdominal y la pelvis a través de la abertura superior de la pelvis. Si bien hay que tener en cuenta que la pelvis femenina va a ser más ancha y más extensa, aunque va a tener una altura menor, pero va a tener una base más amplia. Por lo tanto, la abertura superior de la pelvis es más ancha y más abierta en la mujer que en el hombre, porque va a haber función de gestación y como tal la función del parto. Las articulaciones de la cintura pélvica desempeñan no solo una función en la estática del tronco en bipedestación, sino que también van a cumplir un papel importante y funcional en el mecanismo del parto. Es importante también recalcar la estructura mecánica del anillo pélvico. Este va a estar constituido por tres piezas óseas. Vamos a tener a lo que es el hueso sacro y nuestros dos huesos coxales. Empezando por el sacro, vamos a tener que es un hueso que está centrado, es simétrico y va a tener forma de cuña, por lo que va a constituir a lo que es el edificio raquídeo. Por otro lado, cada hueso coxal pues va a estar articulado por detrás con el sacro, presenta dos partes muy planas y la cresta ilíaca por arriba y el agujero obturador, que sería este, por debajo, que forman entre ambos un ángulo tal que la forma general del hueso sugiere una hélice. La conexión de estos dos planos se lleva a cabo en el acetábulo, que sería esta parte, que forma el eje de la hélice y constituye con la cabeza del fémur, entonces lo que nos da la articulación de la cadera. Los dos elementos planos de nuestros huesos coxales van a formar un ángulo abierto por dentro y su principal función es que van a servir de inserción a los potentes músculos de lo que sería la cintura pélvica. Las dos superficies superiores forman un ángulo obtuso abierto por delante y van a constituir a lo que es el raquis por detrás y en el centro, la pared posterior de la parte más caudal del abdomen, a lo que se le denominaría que sería la pelvis mayor. Por otro lado, las dos superficies inferiores forman un ángulo obtuso abierto por detrás y constituyen a lo que sería el sacro por detrás y en el centro la parte inferior de la cavidad pélvica, a esto denominado la pelvis menor. Entonces vamos a tener que la cintura pélvica va a garantizar una doble función. En primera instancia tenemos una función mecánica que va a ser parte esquelética del tronco y una función de envoltura que va a contener a lo que serían las vísceras del abdomen. Ahora hablaremos de lo que es la arquitectura de la cintura pélvica. Esta va a transmitir fuerzas entre lo que va a ser el raquis y los miembros inferiores. Vamos a tener el peso representado por la letra P, que soporta la quinta vértebra lumbar y se reparte en dos partes iguales hacia las alas del sacro, a través de las espinas ciáticas para poder dirigirse a lo que es el acetábulo. También tenemos un punto de resistencia que sería representado por la letra R, que es la resistencia del suelo al peso del cuerpo, que transmite el cuello del fémur y la cabeza femoral. El conjunto de estas líneas de fuerza va a constituir un anillo completo representado por la abertura superior de nuestra pelvis.
Se puede considerar a el sacro como una cuña que se incrusta verticalmente entre las dos crestas ilíacas, unido a ellas por lo que serían los ligamentos. El sacro está tanto más sujeto entre las citadas alas cuanto mayor es el peso ejercido sobre él, por lo que se va a tratar de un sistema de autobloqueo. También hay que considerar que el sacro está encajado entre las dos crestas ilíacas sobre un plano transversal. Se puede considerar cada ala ilíaca como un brazo de palanca, que está representado en esta imagen, cuyo punto de apoyo es O1 y O2. Se localiza en las articulaciones sacroiliacas, donde va a haber una potencia y resistencia, que van a estar situadas en los extremos superiores e inferiores. Y por detrás vamos a tener a los potentes ligamentos sacroiliacos que estarían representados por L1 y L2. Y por delante la potencia de cada uno de los brazos de palanca estaría representado por lo que sería la sínfisis púbica, desarrollando una fuerza de aproximación representado por la letra S1 y S2. Entonces tenemos que cuando se produce una dislocación de la sínfisis púbica, la diastasis de las dos pubis permite la separación de las superficies ilíacas de las articulaciones sacroiliacas y el sacro ya no está sujeto, por lo que puede que exista un desplazamiento hacia adelante, que estaría representado por D1 y D2. Entonces, cualquier ruptura de continuidad en un punto va a repercutir en la totalidad del anillo, comprometiendo lo que sería su resistencia mecánica. Charnela lumbrosacra y la espondilolistesis. Esta charnela lumbrosacra va a constituir un punto débil del edificio raquídeo. Vamos a tener una visión lateral, representada por la figura número 20, que nos habla que en razón de la inclinación de la meseta superior de la primera sacra, puede constatarse que el cuerpo de la quinta lumbar tiende a deslizarse tanto hacia abajo como hacia adelante. El peso, representado por esta letra P, va a descomponerse en dos fuerzas importantes y elementales. Tenemos la fuerza N y la fuerza G. La N es perpendicular a la meseta superior del sacro y la G va a ser paralela a la meseta superior del sacro, que va a desplazar el cuerpo vertebral de L5 hacia adelante. También tenemos una visión superior, representado por esta figura número 22, que nos habla que las apófisis articulares inferiores de L5 se encastran entre las apófisis articulares superiores de la primera sacra. La fuerza, representada por esta G', nos habla del deslizamiento que va a encajar fuertemente sobre las apófisis articulares de L5 y las apófisis superiores del sacro, que residen a ambos lados de acuerdo a una fuerza R, representado por estas flechas azules. La transmisión de estas fuerzas se lleva a cabo a través de un punto de paso obligado que va a ser localizado en el istmo vertebral, representado por esta figura número 21. Vamos a tener que se va a denominar así por la porción del arco posterior que va a estar comprendida entre las apófisis articulares superiores e inferiores. Cuando este istmo se llega a dañar o llega a destruirse, vamos a tener la presencia de una espondilolistesis. Damos paso al apartado número 3 de nuestro contenido, que pertenece a raquis torácico. El raquis torácico es el segmento raquídeo que va a estar situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical. Va a representar el eje de la parte superior del tronco y va a ser el soporte del tórax. Tenemos que este va a estar compuesto por 12 pares de costillas, las cuales van a estar articuladas con las vértebras y que forman un volumen de capacidad variable, dedicado a la respiración y ocupado por el aparato cardiorrespiratorio. Este raquis va a sujetar a lo que es nuestra cintura escapular y también va a ser más móvil en el sentido de la rotación que el raquis lumbar.
está mucho menos afectado por las fuerzas y su patología va a derivar de deformaciones adquiridas. A continuación hablaré de los principales movimientos que pueden llevarse a cabo en el raquis torácico. Como movimientos principales tendremos extensión, flexión, inclinación, inflexión lateral y rotación axial. Empezaremos con la extensión. El movimiento de extensión entre dos vértebras torácicas, representado por la figura 4, se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. Simultáneamente, el disco intervertebral se aplasta por atrás y se ensancha por delante, lo que, como en el caso del raquis lumbar, proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. La limitación del movimiento viene determinada por el tope de las apófisis articulares, representadas aquí por el número 1, y de las apófisis espinosas, representadas por el número 2. Por otra parte, el ligamento longitudinal anterior, representado por el número 3, se tensa mientras que el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos se distienden. En el movimiento de flexión, encontraremos que se acompaña de una apertura posterior del espacio intervertebral con desplazamiento del núcleo hacia atrás. Este movimiento quedará limitado por la tensión del ligamento interespinoso, representado por el número 4, de los ligamentos amarillos y de la cápsula de las articulaciones sigapofisiarias, representados por el número 5, y por el ligamento longitudinal posterior, que tendremos representado por el número 6 en esta figura. En el movimiento de inclinación, que tendremos representado en la figura número 6, se acompaña de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones sigapofisiarias. La limitación del movimiento viene determinada por una parte por el tope óseo de las apófisis articulares y por el otro lado la tensión en los ligamentos amarillos e intratransversos. El raquis torácico está articulado con la caja torácica, que tendremos representado por la figura número 7. Todos los elementos óseos, cartilaginosos y articulares de la citada caja torácica intervienen para dirigir y limitar los movimientos asociados del raquis. En raquis torácico, si estuviera aislado, podríamos decir que tendría una mayor movilidad. Durante la inflexión lateral, que tendremos representada por la figura número 8, la convexidad raquídea, en esta imagen podemos observar que el tórax se eleva. Tendremos este movimiento representado por el número 1, una flecha blanca. Los espacios intercostales se ensanchan, que lo vamos a ver representado con el número 3. Y el tórax se dilata. Esta representación lo vamos a tener con las flechas y con el número 5. Y el ángulo condrocostal de la décima costilla tiende a abrirse, representado con el número 7. Por último, hablaremos del movimiento de flexión en este apartado y lo vamos a tener representado por la figura número 9. El movimiento de la flexión del raquis torácico, en este movimiento vamos a ver todos los ángulos que articulan los distintos segmentos del tórax. El ángulo costo-raquídeo, representado con el número 1, el ángulo esternocostal superior, representado por el número 2, el ángulo inferior, representado por el número 3, y el ángulo condrocostal, representado por el número 4. Otro de los movimientos importantes que realiza nuestro raquis torácico va a ser la rotación axial. Esto lo vamos a ver representado en las figuras 10 y 11 y que vamos a explicar a continuación. Primero, la rotación o torsión del disco intervertebral puede tener una amplitud más grande que su cizallamiento. La rotación elemental entre dos vértebras dorsales es al menos 3 veces mayor que entre las vértebras lumbares. Cada segmento vertebral arrastra el par de costillas correspondiente, lo vamos a ver en la figura número 11, pero el deslizamiento de un par de costillas sobre el par subyacente está limitado por el esternón. El esternón lo vamos a ver representado en esta parte de aquí, al cual se articulan todas las costillas,
mediante cartílagos costales. La rotación de una vértebra se va a acompañar a una deformación del par de costillas. Esta sería la vértebra. Esto va a estar asociado a la elasticidad costal y sobre todo a los cartílagos. Mientras el tórax sea flexible, como es el caso de los jóvenes, los movimientos del raquis torácico pueden ser muy amplios. Y en cambio, cuando con la edad los cartílagos costales se osifican y disminuye la elasticidad, el tórax constituye un bloque casi rígido con amplitudes que disminuyen proporcionalmente. Y sobre todo del mecanismo de los músculos intercostales. Estos músculos va a haber una representación de esta figura número 21, que va a ser una visión posterior del tórax y del raquis. Vamos a tener 3 tipos de fibras musculares, empezando por los pequeños músculos elevadores de las costillas, representada por esta flecha blanca, procedentes del vértice de las apófisis transversas y finalizando en el borde superior de la costilla suprayacente. Cuando se contraen, se elevan y pues de ahí radica su nombre. Los músculos intercostales externos, que representaría la flecha amarilla, vamos a tener que estas fibras van a ser oblicuas hacia arriba y hacia adentro. Tienen una dirección paralela a la de las fibras del músculo supracostal. Estos músculos intercostales externos serían el supracostal, elevadores de las costillas y por lo tanto forman al grupo de los inspiradores. Los grupos intercostales internos, que sería esta flecha verde, van a tener fibras oblicuas hacia arriba y hacia afuera y van a producir un descenso de las costillas, por lo tanto sería el grupo de la inspiración. La acción de los músculos intercostales externos, representado en esta figura, se entiende como la dirección de sus fibras en una gran diagonal en forma de paralelogramo. Tenemos O' y O, así como B1 y B2, que forman las costillas articuladas con el raquis y el esternón. Cuando el músculo intercostal externo, que sería esto representado con la letra E, se contrae, esta diagonal disminuye a una longitud R, que sería esta que encontramos aquí, deformando el paralelogramo y suponiendo que tanto O' como O permanezcan fijos. Va a producirse la rotación de A1 en A2, así como B1 en B2. La contracción del músculo intercostal externo acarrea una elevación de las costillas y por lo tanto va a tratarse de un músculo inspirador. Por otro lado, vamos a tener la acción de los músculos intercostales internos, representado por esta figura número 23. Se entiende de manera análoga, pero esta vez el músculo tiene una dirección paralela a la pequeña diagonal del paralelogramo. Cuando el músculo intercostal interno se contrae, esta diagonal O' con A1 disminuye una longitud en R, representado aquí, lo que va a llevar a A1 hasta A2, A1 hasta A2 y B1 hacia B2, como lo indican las flechas. Siempre en el supuesto de que el lado O' y O permanezca inmutable. La contracción del músculo intercostal interno va a producir el descenso de las costillas y por lo tanto estaremos hablando del músculo inspirador. En cada segmento del raquis torácico, un par de costillas se va a articular con las vértebras. Esto lo va a hacer mediante 2 articulaciones por costilla. La primera es una articulación costovertebral que sería entre la cabeza costral y el disco intervertebral y los cuerpos vertebrales. La segunda sería una articulación costotransversa
que vamos a tener entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra. A continuación tendremos tres vistas. Una visión de perfil en donde se nos va a permitir observar las superficies articulares del lado vertebral, una visión superior representada por la figura número 13 y un corte verticofrontal representado por la figura 14. La articulación costovertebral es una doble artrodia. Está constituida en el lado vertebral por dos carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior y otra en el borde inferior de la vértebra superior. Para poder observar y relacionar esto, tendremos en estas imágenes representado con el número 8 un ligamento interóseo, una cápsula articular única representado por el número 9, un ligamento radiado que vamos a tener representado por tres haces, una superior representado por el número 14, un haz inferior representado por el número 15 y un anillo fibroso representado por el número 2. La articulación costotransversa también es una artrodia y va a estar constituida por dos carillas ovaladas, una en el borde de la apófisis transversa, que vamos a tener representada por el número 18, y la otra en la tuberosidad costal representada por el número 19. Esta articulación se completa con una cápsula que tendremos representada con el número 20. Todo esto lo va a reforzar tres ligamentos costotransversos: el ligamento costotransverso interóseo, el ligamento costotransverso superior y el ligamento costotransverso posterior. Además se describe un ligamento costotransverso inferior. En estas figuras también podemos distinguir los detalles del disco intervertebral con el núcleo pulposo, que en todas tendremos representado con el número 1, que sería esta parte de acá. Podemos observar de una manera mejor en el corte verticofrontal. El canal vertebral, que vamos a tener representado con la letra C, y vamos a tener una mejor vista en la figura número 13. Y el agujero de conjunción AC. El pedículo vertebral, representado con el número 7, las articulaciones sigapofisiarias con sus carillas articulares y sus cápsulas y la apófisis espinosa, que tendremos representada con el número 7. Resumiendo, la costilla se articula con el raquis mediante dos artrodias, una artrodia simple, que va a ser la articulación costotransversa, y una artrodia doble, encajada de forma más sólida, la articulación costovertebral. Estas dos articulaciones están dotadas de potentes ligamentos y no pueden funcionar la una sin la otra, es decir, están mecánicamente unidas. Ahora hablemos de los movimientos de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales. Ya hablamos de la articulación costovertebral. Entonces, vamos a hablar que estas articulaciones, la costovertebral con la costotransversa, forman un par de artrodias mecánicamente unidas, como ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, podremos decir que durante la elevación de las costillas se va a producir un aumento del diámetro transversal del tórax inferior y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax superior. Esto lo podemos ver representado en esta figura. Y en la parte media del tórax vamos a tener que vamos a producir tanto en sentido transversal como un sentido anteroposterior. Ahora damos paso a lo que es diafragma, glotis y laringe. El diafragma forma una cúpula musculoaponeurótica que va a cerrar el orificio inferior del tórax y se va a encargar de separar el tórax del abdomen. En una visión de perfil, como podemos notarlo en esta imagen, vamos a ver que muestra una cúpula que desciende más abajo por detrás que por delante, y su punto más elevado lo constituye el centro frénico, que está representado por el número 1. En este centro se originan haces de fibras musculares
representado por el número 2, que van a dirigirse radialmente hacia el contorno del orificio inferior del tórax y se insertan en la cara medial de los cartílagos costales. En los extremos de la 11ª y 12ª costilla, en los arcos que se unen en los extremos de las 3 últimas costillas, y por último en el raquis, a la altura de los cuerpos vertebrales mediante unos pilares. Vamos a tener un pilar izquierdo dado por el número 3 de la figura 26, un pilar derecho visto en esta parte, en la primera figura, y en las arcadas del músculo psoas mayor, representado por el número 7, y de lo que sería el cuadrado lumbar, representado por el número 8. Ahora bien, hablando sobre la glotis, vamos a tener que es el orificio que controla el paso del aire a la altura de la laringe. Esta sería una representación de la glotis. Vamos a tener que el orificio glótico visto desde la faringe, es decir, desde arriba, se representa como una hendidura triangular de vértice anterior, representado por esto. Entonces aquí podemos ver esta hendidura triangular. Va a tener bordes que van a estar constituidos por las cuerdas vocales inferiores, que representaría el número 15, que se extienden desde la cara posterior del cartílago tiroides, que sería este número 3, a las apófisis anteriores o apófisis vocal, que estaría representado por el número 25. Los cartílagos aritenoideos, representado por el número 24, descansan en sí mismos sobre el cartílago cricoides. Entonces, vamos a tener dos articulaciones cuyos ejes son verticales, entonces estaríamos hablando de O y O'. La contracción de los músculos cricoideos posteriores van a hacer girar los cartílagos aritenoideos sobre su eje O y O', y las apófisis vocales, que representa el número 25, va a separar lo que abre la glotis. Ahora bien, por último tenemos a lo que es la laringe. El aparato laríngeo interviene en tres funciones principales y esenciales. Primero, vamos a tener el cierre de la glotis en el transcurso de los esfuerzos abdominales e inclusive durante la tos. También va a dar protección de las vías aéreas durante la deglución y por último vamos a tener que también interviene en lo que sería la fonación. Y pues aquí en esta parte tenemos una representación en la que podemos visualizar cómo es que está funcionando nuestro diafragma, interviniendo, incluso aquí se ve pues las costillas y los pulmones. Ya para ir finalizando tenemos a lo que es el raquis cervical. Este es el segmento superior del raquis, como se puede ver en esta imagen. Es la prolongación del raquis torácico y sujeta la cabeza a la par que constituye el esqueleto del cuello. Es la parte más móvil del raquis y vamos a tener que tiene como función orientar la cabeza en un sector del espacio de aproximadamente 180 grados, tanto en sentido vertical como en sentido transversal. Es necesario recalcar que esta movilidad se añade a la de los globos oculares. Por otro lado, el plano sagital de la cabeza vamos a tener que va a definir dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, cuyos estímulos deben estar separados para poder establecer la estereovisión y el estereoaudición. Debido a que es el segmento más móvil del raquis, también es el más frágil, no solo debido a su movilidad, sino también a la ligereza de sus estructuras, puesto que lo único que sujeta es la cabeza, cuyo peso es relativamente ligero, excepto cuando ella misma sirve de soporte para pesadas cargas.
Entonces tenemos una segunda imagen que nos va a representar dos partes anatómicas y funcionalmente distintas. Primero tenemos este raquis cervical superior, o también denominado raquis suboccipital. Este va a contener la primera vértebra cervical, o lo que sería el atlas, y la segunda vértebra cervical, también conocida como axis. Estas piezas esqueléticas están unidas entre sí, además de que están unidas con el hueso occipital por una compleja cadena articular que va a poseer 3 ejes y 3 grados de libertad. También tenemos a lo que es el raquis cervical inferior, que abarcaría a toda esta parte, que se extiende desde la meseta inferior del axis hasta la meseta superior de la primera vértebra torácica. Entonces, las vértebras cervicales son todas del mismo tipo, excepto las que se mencionaron al principio, que sería el atlas y el axis. Y entonces, las articulaciones del raquis cervical inferior poseen distintos tipos de movimiento. Por una parte vamos a encontrar la flexoextensión y por otra movimientos mixtos de inclinación y rotación, pero no movimientos puros ni de inclinación ni de rotación. A continuación hablaremos de la constitución de las 3 primeras vértebras y la articulación atlantoaxial. Primero, vamos a tener 3 figuras en las que vamos a representar las 3 primeras vértebras de manera muy esquemática. En la figura número 2 vamos a tener el atlas, en la figura número 3 el axis y en la figura número 4 la tercera vértebra cervical o vértebra tipo. Empezaremos hablando sobre el atlas. El atlas va a tener un anillo más ancho transversal que sagitalmente y va a contener 2 masas laterales. Estas masas van a estar representadas con el número 1 y 1'. Y asimismo van a ser ovaladas de eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro. Tendremos una carilla articular superior que van a ser 2 y 2', que van a ser orientadas hacia arriba y hacia adentro, cóncava en los dos sentidos y articulada con los cóndilos del occipital. Las carillas articulares inferiores van a ser convexas hacia adelante y hacia atrás y van a estar articuladas con la carilla superior del axis, es decir, con estas carillas, las 12 y la 12'. Este mismo atlas va a tener una carilla cartilaginosa ovalada que se articulará con la apófisis odontoides del axis. El arco posterior, que está representado con el número 5, va a ser en principio plano de arriba hacia abajo. Se va a enchanzar por la parte de atrás en la línea media y no vamos a tener una apófisis espinosa, sino una simple cresta vertical, que sería esta que tenemos representada con el número 6. Las apófisis transversas 7 y 7' están agujeradas para dar paso a la arteria vertebral que excava una profunda corredera por detrás de las masas laterales. Siguiendo con el axis, en la figura número 3, tendremos que el axis presenta un cuerpo vertebral representados con el número 9. Este cuerpo vertebral va a tener 2 caras. En su cara superior va a recibir en su centro la apófisis odontoides representada con el número 11. Esta apófisis va a servir de pivote para la articulación atlantoaxial. Esta cara superior también va a dar soporte a 2 carillas articulares, que serían la 12 y la 12'. Estas articulaciones estarán presentes a modo de hombreras y van a ser convexas de delante hacia atrás y planas transversalmente. El arco posterior, que tenemos representado con el número 16, va a estar constituido por 2 estrechas láminas que serían la 15 y la 15'. Estas láminas serán oblicuas hacia atrás y hacia adentro. En el axis tendremos presente una apófisis espinosa representada con el número 18, que va a comportar 2 tubérculos como el resto de las espinosas cervicales, que serían estas mismas. Las apófisis transversas 13 y 13', que serían estas de acá, van a presentar un orificio vertical por el que asciende la arteria vertebral.
Por último, hablemos de la tercera vértebra cervical o vértebra tipo. Se llama vértebra tipo porque es parecida a las 4 últimas vértebras cervicales. Posee un cuerpo vertebral, que sería el número 18, y está iluminado en color amarillo. Y este cuerpo va a ser paralelepípedo, rectangular transversalmente, y su cara superior se va a comportar como una meseta vertebral superior. Estará limitada lateralmente por los ganchos del cuerpo 20, 22 y 22', que son estos de aquí. Van a estar orientados hacia arriba y hacia adentro y se van a articular con las superficies situadas en ambos lados de la meseta inferior del axis. El arco posterior va a estar formado por las apófisis articulares 23 y 23', que son estas de acá. Cada una va a contener una carilla superior, representadas por los números 24 y 24', y una carilla inferior de la vértebra suprayacente, en este caso la carilla inferior del axis, que sería la número 17, que podemos ver en la figura número 3. Vamos a tener en la carilla inferior, no se ve en la figura, pero se va a articular con la carilla superior de la cuarta vértebra cervical. Por último, las dos láminas vertebrales 27 y 27', que son estas de aquí, van a tener un plano oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Se van a unir a la línea media para dar origen a la apófisis espinosa, que contiene dos tubérculos. Para empezar a hablar un poco de las articulaciones atlantoaxiales, primero vamos a mencionar que la unión mecánica entre el atlas y el axis está garantizada por las tres articulaciones mecánicamente conectadas. Una articulación axial, que sería la atlanto-odontoidea, a la que la apófisis odontoide sirve de pivote, y las dos articulaciones laterales simétricas, la atlantoaxial lateral, que establece el nexo entre la cara inferior de las masas laterales del atlas y las superficies articulares superiores del axis. Hablaremos de la flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales, que vamos a tener que, suponiendo que durante la flexión las masas laterales del atlas rueden sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis, el punto de contacto entre estas dos superficies convexas se desplazaría hacia adelante. Del mismo modo, durante la extensión, vamos a tener que si las masas laterales del atlas rodasen sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis, el punto de contacto de estas dos superficies convexas debería desplazarse hacia atrás. Esto lo vamos a ver representado en la figura número 5 y 6. En consecuencia, tendremos que durante el movimiento de flexoextensión, la carilla inferior de las masas laterales del atlas rueda y se desliza al mismo tiempo sobre la superficie del axis. Por último, la articulación atlantoaxial media es un trocoide, con dos superficies cilíndricas encajadas la una sobre la otra. Primero tendremos la superficie cilíndrica maciza, que va a ser la apófisis odontoides y va a permitir los movimientos de flexoextensión. Y la cavidad que recibe este cilindro, que vamos a llamar cilindro hueco. En realidad existen dos articulaciones atlanto-occipitales que vamos a tener mecánicamente unidas, pares y simétricas, y eso lo vamos a abordar en las superficies de la articulación. Para finalizar, tenemos el último apartado que compete a los tejidos blandos y contráctiles. Hay que tener en cuenta que los músculos que están presentados del lado derecho van a ser responsables del movimiento tanto de la cabeza como del cuello. Cada uno cumple con una función precisa, aunque van a tener un origen e inserción que relativamente va a ser distinta, pero todos van a tener una estrecha relación entre ellos. Entonces aquí podemos notar todos los músculos que tiene tanto nuestro cuello como los que están en la parte de la nuca, y con esto cerraríamos el punto 4 de nuestra tabla de contenido.
En conclusión, el raquis es una estructura comprensible si está bien explicada. Su complejidad se clarifica en el momento en que se entienden que sus dos funciones principales, estabilidad y movilidad, deben estar en equilibrio. Es una estructura sumamente importante y a pesar de las diferencias de cada uno de sus segmentos, cervical, torácico, lumbar y sacrococcigio, una buena fuente te hace interesarte al 100% hasta comprender a la perfección. Damos méritos especiales a nuestra bibliografía principal, Fisiología Articular, tomo 3, del autor Capangi, por haber mostrado todo esto de forma sencilla y natural mediante un texto claro y comprensible, acompañado de dibujos demasiado simples de interpretar.